Buenas tardes, iniciamos la segunda etapa del último día de la Asamblea. Muchos siguen en misa, todavía muy religiosa nuestra audiencia, así que agradezco mucho. No podía haber un domingo sin fútbol, así que hemos invitado a dos delanteros de la industria periodística como As y Marca y a otro centrodelantero como Ernesto Kreiselburg. Para empezar, quisiera agradecer muchísimo a Diana Domínguez Wilson. Diana Domínguez es la directora del Nacional, un medio nativo en Paraguay, pero sobre todo ella había sido, junto con Alejandro Domínguez, propietaria del diario La Nación. Como ustedes recordarán, Alejandro Domínguez, hoy presidente de la Conmebol, era también quien fue el anfitrión de nuestra asamblea de medio año en Asunción, Paraguay. Así que vamos a escuchar un pequeño video de Alejandro y damos entonces por iniciado con el centro delantero Ernesto Kreiselburg del Día de la Plata para que iniciemos esta sesión. Adelante con el video, por favor. Qué gusto poder comunicarme hoy con ustedes, con todos mis amigos de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en esta oportunidad, una vez más, reunidos en un congreso, llevando adelante este digno trabajo que hace el periodismo en el mundo entero. Todavía recuerdo y llevo con mucho orgullo, y una de las cosas más lindas que me tocó en la vida es haber sido en algún momento vicepresidente de la Comisión de la Libertad de Expresión para el Paraguay. Esa misma bandera de dignidad, de transparencia, de la lucha, me toca hoy, y con mucho orgullo poder decir que lo que aprendí en el periodismo pude transformar también en la dirigencia deportiva. Así pudimos, y así hoy somos conocidos como la confederación más transparente, que rinde cuentas a toda persona, esta información abierta, pública, a pesar de ser una entidad privada. Somos la única confederación que recuperó plata mala vida, que estaba en bancos y que sigue estando lamentablemente en bancos de ex dirigentes, y fuimos la única confederación en el mundo que hicimos una auditoría forense que determinó, y pudimos de esa manera encontrar el camino por el cual se había desviado tanto dinero. Dinero que todavía estamos buscando, dinero que todavía necesitamos que la prensa nos ayude a poder conseguir recuperar. Sé que en este momento estamos trabajando juntos y me parece muy importante poder transmitirles de que el fútbol siempre une, el fútbol abre puertas, genera empatía, nunca división. La magia del balón, la magia de la pelota, que nos permite entrar y conocer inclusive culturas que a veces parecen o parecían cerradas. Nos permite que ellos también conozcan de nuestra cultura y nuestra educación. Y creo que una alianza entre el fútbol y el periodismo es sumamente adecuada y oportuna en este momento, porque creo que vamos a ir a encontrarnos con un país que no está acostumbrado a tener tanto turismo, ser centro de atención, y así también la prensa en conjunto con el deporte puede también ir a conocer y hacerse conocer. Creo que el fútbol ha logrado muchas cosas, ha derrotado muchas barreras. Hoy vemos que en varias sociedades donde antes las mujeres no podían jugar al fútbol, hoy pueden. Las mujeres no podían entrar a un estadio de fútbol, hoy asisten. Inclusive a través del fútbol hay sociedades que ni siquiera permitían que las mujeres manejen, y la magia del fútbol ha logrado que en parte, o contribuyó que en parte esto sea factible. Entonces creo súper oportuno de que la prensa asista a Qatar y que disfrute y divulgue lo que conocemos, lo que vimos, y que más allá de los resultados deportivos también la prensa tenga la oportunidad de conocer de cerca
cómo es la cultura en la que nos vamos a encontrar cuando estemos en el mes del Mundial. Les agradezco un montón, les deseo un congreso exitoso y siempre a las órdenes, y un saludo muy grande a todos mis amigos y amigas que conforman la Sociedad Interamericana. Bueno, buenos días a todos. Me toca a mí hablar sobre el primer mundial que se hace en un país árabe. Si hablamos de globalización, realmente tal vez el fútbol es tal vez el único evento realmente globalizado a nivel mundial, el único evento en el que el mundo entero se acerca. No se me ocurre ninguna otra, ni siquiera las Olimpiadas atraen tanto público y tanta gente y tantas pasiones como este deporte y este evento en particular. Sin embargo, y a pesar de ello, me llama poderosamente la atención un detalle con el cual quisiera empezar a charlar con Juan Ignacio Gallardo de Marca y Vicente Jiménez del Deportivo AS. No, yo como argentino no puedo evitar recordar que en 1978 se llevaba a cabo un mundial de fútbol en Argentina en medio de una dictadura, y en varios de los estadios se celebraron goles y se gritó fuertemente, al punto que en muchos centros de detención, como se les dice en Argentina, por no decir campos de exterminio y de tortura, algunos sobrevivientes recuerdan haber escuchado los festejos de la gente mientras eran torturados. Hoy en día en Qatar no solo no se respetan los derechos humanos de del 50% de la población de las mujeres, no se respeta tampoco los derechos del colectivo LGTB, y no hay una cuenta clara de cuánta gente se ha muerto construyendo esas auténticas pirámides o estadios del siglo XXI. Me parece que todavía estamos a tiempo de hacer una autocrítica y cambiar nuestra actitud, publicar algo al respecto de manera fuerte y clara y concisa, porque si no entiendo yo que sería muy difícil volver a ver a nuestras madres, esposas e hijos, amigas y a todas las mujeres en general. También me sorprende, habiendo tanta cantidad de mujeres periodistas, que esto no se lleve, no haya habido un clamor más grande en las redacciones. Y quisiera preguntarle primero a Juan Ignacio, ¿qué opinión tenés al respecto sobre este tema? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, a ver, yo creo que no debemos demonizar el fútbol. Es verdad, es cierto que en Qatar todos sabemos que no se cumplen, ¿no?, todos los derechos humanos, que hay una situación preocupante con el colectivo homosexual, con la mujer, pero creo que si sabemos todo eso es por la prensa. O sea, yo creo que la prensa está incidiendo mucho y espero que el Mundial sea una especie de ventana que pueda abrir un poco y entrar aire fresco en ese sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, muchas veces se critica a la prensa que no cuenta eso, pero si estamos enterados de eso es por la prensa, ¿no? También quería hacer una reflexión. Hace poco fueron los Juegos Olímpicos en China, otro país, una dictadura atroz que todos sabemos cómo funciona. Y bueno, pues al final hubo unos Juegos Olímpicos en China. Pero creo que no se debe demonizar el fútbol por una cuestión, y con esto acabo. ¿Cuántas multinacionales de todo el mundo hay en Qatar? ¿Cuántas multinacionales de todo el mundo hay en Pekín? Cerremos los ojos y pensemos en nuestras propias casas. Y ahora pensemos ¿cuántos electrodomésticos, muebles, utensilios vienen de China? O sea, no podemos estar comprando productos chinos, no podemos estar invirtiendo en Qatar, no podemos tener nuestras empresas en Qatar, no podemos estar aceptando, quiero decir, en España hay 3 o 4 empresas de las más importantes cuyo accionariado es catarí. Estamos aceptando eso con una naturalidad enorme y ahora se nos exige a la gran familia del fútbol que boicoteemos el Mundial, cuando el Mundial
cuando el fútbol al final es un elemento de diversión, es un elemento que puede contribuir a abrir las puertas. O sea, si criticamos, critiquemos todo, no solo el Mundial de Fútbol, es mi reflexión final. Muy bien. Vicente, por favor. Buenos días. Y, igual que mi compañero, quiero agradecer la invitación por parte de la SIP a esta reunión. Yo comparto lo que ha dicho Juancho en el sentido de, y así voy a intentar responder un poco a tu demanda o a tu inquietud de que sí, que de los medios... Si me permitís un segundo, quisiera decir que nosotros, el diario El Día de la Plata ha hecho lo mismo. No puedo decir que estemos libres de pecado. Es una crítica hacia todos, mía también. A partir de tu reflexión, yo creo que sí, que los medios tenemos que denunciar la situación de los derechos humanos en Qatar, por supuesto. Dicho esto, sí que me gustaría hacer alguna reflexión que quizá no va a ser muy políticamente correcta, porque también querría denunciar el fariseísmo, la hipocresía y el cinismo que estamos viendo con este asunto. Y me voy a explicar. Para que nadie piense que soy un agente del gobierno de Qatar, voy a dejar muy en claro por delante que efectivamente en Qatar hay un serio problema con los derechos humanos, hay un serio problema que el gobierno de Qatar, que tiene una voluntad de abrirse al mundo, tendrá que resolver algún día lo antes posible. Y sí, la elección de Qatar estuvo rodeada de corruptelas, de pagos irregulares, algunos lo llamarán sobornos. Por lo tanto, que queden claras estas dos ideas para que nadie piense que yo es que me haya vuelto loco. Sin embargo, yo pienso que cuando uno denuncia la corrupción en un país o los derechos humanos y entonces a partir de ahí plantea una posición ética, creo que hay que ser consecuente y por lo tanto aplicarla a todos los órdenes. Porque es irritante que solo parezca que cuando llega el fútbol, de repente nos acordamos de todo esto. En Qatar se ha jugado a pádel, se ha jugado a tenis, se ha jugado a golf, se ha jugado a fútbol y este tema no ha estado en la agenda. Por no hablar de otros países de la zona donde los derechos humanos están incluso peor que en Qatar y tampoco ha sido motivo de escándalo, o por lo menos ha tenido gran presencia en los medios, hasta que llegó el fútbol. La Supercopa de España, por ejemplo. De repente descubrimos que en Arabia Saudí, aquí se juega, como decía el prefecto Renault en Casablanca, había problema con los derechos humanos. Bueno, pero lo sabría también antes. Y Qatar ha organizado una liga de golf millonaria en la que participan pues, muchos jugadores de golf y parece que con esto no hay ningún problema. Por lo tanto, vamos a intentar ser consecuentes y no coloquemos al fútbol en el centro de todas las polémicas cada vez que va a participar en un torneo en un país dudoso. Juancho lo ha dicho, China, el Mundial de Rusia, yo no recuerdo grandes polémicas y no es que Putin sea precisamente un abanderado de los derechos humanos. En segundo lugar, me molestan mucho las actitudes y los gestos éticos de los ricos, por definirlos de alguna manera. Me parece ridículo que una federación o una selección de fútbol salga con una camiseta a entrenar o a jugar un partido denunciando la situación en Qatar. O me parece ridículo que una marca deportiva difumine su escudo para la uniformidad de Qatar como medida de protesta. No, señores, si tan mal le parece la situación, usted lo que tiene que hacer es irse de Qatar, renunciar al Mundial y, por lo tanto, pero cuidado que aquí ya hay dinero. Entonces, la marca en cuestión, que no la voy a decir, pero algunos de ustedes la conocerán, sí que va a Qatar. Eso sí, difumina un poquito el logo para quedar bien y la selección sale con la camiseta, muy bien, o se arrodilla en el suelo, todo lo que queramos. No, señores, si tan insoportable les parece lo que pasa en Qatar, usted coge y retira su selección. Y usted coge la marca y se va del Mundial. Creo que es lo más coherente. Y si no, pues hacemos de la necesidad virtud, que es lo que hacemos casi siempre. Y bueno, ojalá que el fútbol ayude a mejorar las condiciones de las mujeres, los homosexuales, los colectivos LGTBI, los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hombre, no convirtamos al fútbol en la espoleta que siempre parece que el fútbol va a jugar allí donde nadie quiere ir. No es verdad. Va todo el mundo, todo el año, hasta que llega el fútbol. Vayamos a un dato concreto. O sea, para que veáis que no me limito a las cuestiones teóricas. La cuestión de los trabajadores muertos. Un tema serio, grave y que hay que tomarse con
todo el rigor posible. Según la información que publicó el diario The Guardian, desde el año 2010, cuando se conoció la designación de Qatar en ese proceso tan lleno de corruptelas, vuelvo a insistir, han muerto hasta la fecha en torno a más de 6.000 trabajadores en lo que aquí en España denominamos el tajo, es decir, en las obras. Bueno, es una cifra importante y además la información que dio The Guardian y que inmediatamente Amnistía Internacional propagó es que morían en unas condiciones laborales penosas, lo cual yo no pongo en duda. No tengo elementos de juicio para ni desmentir ni confirmar la información. Sí que hay que decir que esa información proviene de los países de origen de los trabajadores muertos. Es decir, Qatar ni ha confirmado esa información ni la ha contrastado, al contrario, ha dado cifras muy distintas. Pero yo cuando vi la cifra dije, bueno, pues vamos a ver cuántos mueren en España. ¿Y saben ustedes cuántos mueren en España cada año? 6.000 trabajadores muertos en Qatar durante 10 años son 600 al año, más o menos. Más de 600. Bueno, pues en España el año pasado murieron 700. Y hubo más de 1 millón de personas heridas en la construcción. ¿Es España un país donde los derechos humanos...? Bueno, pues hombre, no parece que estemos al nivel de Qatar, estamos un poquito mejor, pero ese es un dato. El Reino Unido, el país donde se publicó la información de los muertos en Qatar, tiene al lado de la Torre de Londres, si han ido a Londres pues lo habrán visto y si no les invito a que lo hagan, tiene una estatua de 3 metros de bronce dedicada al albañil desconocido. Es una estatua dedicada a los trabajadores de la construcción. Esa estatua se erigió en momentos en los que la cifra de muertos cada año en el Reino Unido en la construcción estaba en torno al 1.000.000. Y ahí está la estatua en homenaje a los trabajadores muertos. Bueno, si vemos esto, yo no quiero quitar importancia al problema de Qatar, ni muchísimo menos. Pero bueno, resulta que las cifras de gente que muere son más o menos parecidas. Alguien dirá, claro, es que en Qatar viven 3 millones. Y en el Reino Unido pues son 60 o 70 y en España son 45. Es cierto, pero también es cierto que en Qatar desde hace 10 años se ha acometido la construcción de 6 estadios, una ciudad nueva, autopistas, infraestructuras, un nuevo aeropuerto. Es decir, ha habido 50.000 personas que han ido a trabajar allí a Qatar en la construcción. Por lo tanto, sí, Qatar tiene que hacer un trabajo duro con los derechos humanos, sin ninguna duda, y ojalá el Mundial sirva para poner este tema sobre la mesa más de lo que ha salido. Sí, Qatar es una elección polémica porque ha estado rodeada de corruptela, sí, como todas. Como todas. Este Mundial tenía que haber ido a Estados Unidos. ¿Qué se piensa? ¿Que Estados Unidos aplicó con informes y con estadísticas? No, aplicó como tenía que aplicar todos los que quieren conseguir el Mundial. No se lo llevó. Y claro, al primer mundo, occidental, anglosajón, le sentó fatal que el dinero de los ricos países árabes le robara al Mundial. No hay problema. Estados Unidos y Canadá, 2026. Arreglado el problema. Entonces, hombre, seamos un poco más serios. Quiero decir, si queremos hacer de esto una causa y un motivo, hagámosla, pero en serio. Hagámosla en serio y con los datos y poniendo todo en contexto. Les recuerdo que la década desde 2010 hasta el 2020, que es la década en la que Qatar ha construido su Mundial, ha sido la década en que en Estados Unidos Trump ha hecho lo que ha hecho. En que Kim Jong-un llegó al poder en Corea del Norte, en que Bolsonaro llegó al poder en Brasil, en que se ha producido la primavera árabe, qué sé yo, 1001 circunstancias que sí que realmente demuestran cómo está el mundo. Y por lo tanto convertir exclusivamente Qatar en el centro de todas nuestras miradas, pues hombre, porque va al Mundial, me parece un poquito fariseo. Me gustaría añadir una cosa, ahora que ha mencionado Vicente. ¿Nos planteamos de alguna manera que el Mundial vaya a Estados Unidos, donde existe la pena de muerte? ¿Nos planteamos de alguna manera que se celebren competiciones internacionales en México, donde muere un periodista? Vosotros tendréis los datos mucho más fiables, no sé, cada semana o cada 4 días. ¿Nos lo planteamos de alguna manera? Como en otras muchas regiones del mundo donde no se llevan a cabo los derechos humanos. Yo creo en nuestra posición de periodistas deportivos
que, como ha dicho Vicente también, tenemos que ser muy críticos, y de hecho lo estamos siendo, y tenemos que denunciarlo, y de hecho se está denunciando, y a la opinión pública le está llegando esta situación que se vive en Qatar y en el resto en muchos de los países, pero no demonicemos al fútbol, no demonicemos el Mundial, porque el Mundial, si sirve para algo, es para llevar eso, como he dicho antes, abrir una ventana de oxígeno y que ojalá sirva de locomotora para ir mejorando todos esos derechos que están conculcados en países como ese, ¿no? Muchísimas gracias por sus respuestas. Ha quedado claro que no soy un agente de Qatar, ¿vale? Por favor. Les quería consultar otra cosa. En todos estos años ha habido una revolución en los medios de comunicación. ¿Qué cambios ha ocurrido en el fútbol, en el periodismo deportivo, y qué cambios creen que todavía falta que lleguen a la hora de mirar un partido? Bueno, yo creo que es evidente, todos estamos asistiendo a la revolución digital, que tiene tanta fuerza o más como la revolución industrial en su momento. Yo creo que estamos en un periodo histórico que está cambiando el paso de la humanidad, ¿no? Y el periodismo, pues evidentemente no es ajeno a esta transformación. Pienso que para nuestro oficio, aunque como negocio estamos viviendo un escenario bastante delicado, para el oficio de periodista creo que estamos en un escenario maravilloso. O sea, jamás los periodistas hemos tenido tantas posibilidades de ejercer nuestra profesión, tantas herramientas para transmitir nuestros contenidos, tantos soportes para comunicar. Creo que estamos en un momento maravilloso. Eso sí, claro, nos ha obligado a las redacciones a ejercer una transformación profunda en la que estamos en evolución, ¿no? Porque yo creo que todavía estamos en la prehistoria de la digitalización, pero nos ha obligado a llevar a cabo una transformación poderosa en un tiempo pues muy rápido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos estamos un poco también analizando, viendo qué hacen, iba a decir la competencia, pero no, los compañeros, ¿no? que hacen otros periódicos, que hacen otras televisiones, que hacen otras radios. Estamos todos aprendiendo un poco unos de otros para situarnos en este nuevo mundo que nos ha obligado a aprender un nuevo idioma. Antes hablábamos un idioma y ahora tenemos que hablar otro. Antes se consumía de una manera y ahora nos consumen de otra. Antes éramos un púlpito sobre el que damos la información sin que hubiese bidireccionalidad, y ahora tenemos una interacción permanente con nuestras audiencias. Los que venimos de cabecera, porque a ver, aquí hay que distinguir también los medios nativos, ¿no? que han surgido al calor de esta nueva era, y los que venimos de una prensa de papel y de cabeceras de papel. Para nosotros ha sido más complicado, ¿no? Pero creo sinceramente que hemos llevado a cabo esa evolución, o estamos llevando a cabo esa evolución de una manera notable. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos con nuestros fallos, con nuestras carencias, con nuestras mejoras, pero creo que el punto que hemos alcanzado los medios convencionales y tradicionales de adaptación a este nuevo sistema, creo que es, a este nuevo sistema no, a esta nueva realidad, creo que es para sentirnos verdaderamente orgullosos. Y, por supuesto, pues esto ayer es antiguo en este mundo, ¿no? Entonces, estamos en una evolución continua. Bueno, me da un poco de pudor delante de una audiencia de periodistas y de representantes de medios intentar explicarles lo que ellos mismos están viviendo, pero bueno. A ver, yo creo que hay dos cambios fundamentales en este terremoto de civilización que estamos viviendo, que es para los medios, medios impresos, tradicionales, que es la manera en que te relacionas con tus audiencias y las posibilidades que te da la tecnología para conseguir relacionarte con tus audiencias. El modelo de negocio efectivamente siempre está presente, pero yo creo que ahí seguiremos dando con la tecla un poco más o menos. Seguiremos, sí, yo creo que sí, que soy optimista en ese sentido, porque hay magníficos equipos comerciales y demás. La clave es la tecnología. Todos nosotros partíamos de un hecho fundamental, es que éramos nosotros los que distribuíamos la información y el lector la consumía. Bueno, pues eso ahora ha cambiado. Es el lector el que elige lo que consume y, por lo tanto, pues tienes que fijar tu estrategia en función de cómo vas a la audiencia, no como la audiencia viene a ti, porque la audiencia no va a venir a ti por amor al arte. Tendrás que ir tú a la audiencia. Y ahí seguramente el fenómeno más disruptivo que hemos vivido es el tema de las redes sociales.
porque es verdad que los formatos informativos han cambiado radicalmente. El Marca o el As, un día como hoy, pues puede tener en torno a 20 o 22 directos al mismo tiempo. La Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana, la Liga Italiana, la Liga Francesa, el baloncesto, el balonmano. Es decir, eso antes no se hacía. Es cierto que tenemos programas en streaming, cosa que antes tampoco se hacía. Pero bueno, yo esto lo englobo en la convergencia de formatos normal que se ha vivido en la prensa desde que nació, ya sea en la época digital o en la época anterior. Los periódicos no nacieron siendo periódicos, eran diarios de avisos en ciudades portuarias que avisaban de la llegada de un barco repleto de arroz. Luego ya empezaron a incorporar contenidos. Pues eso es lo que hemos venido haciendo estos 3 siglos largos en que existimos, ¿no? Sin embargo, las redes sociales sí que han cambiado radicalmente el paradigma, totalmente. Y ahí es donde vemos fenómenos que no entendemos, como el caso de Ibai Llanos en España, que bueno, tiene una fórmula para captar audiencia que cuesta entender, pero que es un fenómeno que hay que atender, o cómo funcionan las redes sociales que te obligan a fabricar contenido. Si tú antes hacías un contenido que era básicamente bidimensional, impreso, y que se distribuía de forma mecánica o humana, pues ahora te encuentras con que Twitch te exige unas cosas, con que Twitter te exige otras, con que Facebook te exige otras, con que YouTube te exige otras. Y otra característica, tú no eres el dueño de nada de todo eso, que es lo que nos tiene realmente acogotados. Y es que ni somos los dueños de Google, ni somos los dueños de Facebook, ni nada. Ellos marcan las reglas de juego y tú te adaptas. Si cambian el algoritmo, como ha sucedido recientemente, pues te puedes ir a buscar la audiencia y caes un 30% de tu audiencia simplemente pues porque Google ha decidido cambiar el algoritmo. Así que yo creo que esa dependencia de la tecnología para mí es lo que marca todo. Si hay algo que la tecnología puede hacer, no tengan ustedes ninguna duda de que se va a hacer. Ya te puedes poner tú muy estupendo diciendo, no, yo aquí no, porque tal. Bueno, pues tú no, otros sí. Lo van a hacer otros. Y donde tú no te metas, se meterán otros. ¿Esto qué exige? Exige agilidad por parte de las empresas, equivocarse rápido y barato, si es posible, ser muy abierto. O sea, todo lo contrario a lo que éramos las redacciones, en contra del mito ese de que las redacciones trabajábamos para los lectores y el periódico, los dueños eran los lectores. Eso era una tontería que decíamos los periodistas para dormir tranquilos. Hacíamos, señores, lo que nos daba la gana, creo yo, igual no, pero hacíamos lo que creíamos que teníamos que hacer, pero lo hacíamos nosotros, no consultábamos a la gente, o por lo menos. Yo trabajé 25 años en el diario El País y el primer sondeo cualitativo lo vi en el año 17. ¿Por qué? Porque nos iba bien. Y pensábamos que hacíamos lo que la gente quería. Luego de repente empezamos a ver que no era exactamente así. Y entonces pasamos de ser egoístas a ser humildes, a ser más generosos, a ser más abiertos, cuando éramos todo lo contrario, éramos cerrados, muy egoístas, muy apalancados. Éramos los reyes del mambo y ahora nos han echado a la cuneta y hay que intentar volver otra vez al centro de la carretera. Bueno, Vicente, igual le faltó contestar, y por ahí no fui claro, la mitad de la pregunta. ¿Qué cambios tecnológicos han visto también en el fútbol? Por ejemplo, el VAR. Bueno, estamos viendo ¿Están cambios... a favor o en contra del VAR? Bueno, el fútbol realmente es un territorio apasionante para ver el impacto de la tecnología porque es un juego, en el fondo, muy tribal. Se juega con los pies. Es lo primero que hay que decir siempre, señores, se juega con los pies. El 90% de lo que sucede en un campo son fallos. Esto lo decía Cruyff, no lo digo yo, Y hay que entender el fútbol desde esta premisa, porque es la única manera de realmente hacer cosas en el fútbol. Se juega en un terreno de juego inmenso, donde los jugadores corren y corren y corren detrás de un balón, y tiene una componente, insisto, tribal marcadísima. No hay más que ver las reacciones de los públicos, de los países con sus selecciones, la Cruz Roja por ahí metida, en fin, es que era como una guerra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El fútbol está viviendo una revolución tecnológica muy lenta, con muchas dudas, con mucha gente en contra, porque cree que la virtud del juego es su injusticia, que tú le puedas romper la pierna a un rival porque es un gaje del oficio, y que eso pues no quede reflejado, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero estamos viéndolo desde las botas hasta el VAR, que es lo más
llamativo que se ha producido y que tiende a lo que son los deportes norteamericanos, donde por cultura, religión, etcétera, son muy delimitados, muy tecnificados. El fútbol es un deporte mucho más libre y mucho más abierto. Entonces yo creo que la gran revolución que está experimentando con el VAR es inevitable. Yo soy partidario en la medida en que pueda eliminar un poquito la parte más fea del fútbol, que son las injusticias, pero no que al Atleti le metan un gol en el minuto 98, como sucedió ayer, que es una pena, es una injusticia, pero eso es el fútbol. Me refiero a las injusticias de que haya goles ilegales, de que haya jugadas que se puedan ver después, ¿no? Pero yo creo que por ahí va a entrar lo que es el espectáculo, pero el cambio tecnológico que se está viviendo desde dentro es descomunal, la data. Los clubes funcionan con data. Los clubes fichan a los jugadores con algoritmos. Los clubes utilizan la realidad virtual para tomar decisiones. Los clubes utilizan la realidad aumentada para hacer simulaciones. El control médico de los jugadores se hace y se va a base de datos donde te dice exactamente, como sucede en los deportes de motor, qué es lo que tú haces en el campo. Quiero decir, un motorista no puede engañar a su equipo. Se sabe cuándo frena, en qué punto de la curva frena, qué gas le mete a la moto, qué marcha lleva. No puedes decir, no, es que la moto no tira. No, eres tú que frenas 3 metros antes que tu rival. Bueno, pues en el fútbol eso está al orden del día y no lo vemos. No lo vemos porque los propios clubes y la liga profesional tampoco tienen mucho interés en que lo sepamos. Porque es mucho más bonito decir que el milagro del Sevilla es Monchi que no un algoritmo. O que el Barça tiene un ojeador fantástico y que no es una máquina que te da datos de todos los defensores centrales del mundo, de 18 a 23 años, y quién es el que mejor cabecea. Vas y lo fichas. Esto es como muy, muy triste, ¿no? Muy poco romántico. Pero yo creo que sí que está viviendo una revolución tecnológica dentro de lo que es la estructura del fútbol y hacia el espectáculo. Yo creo que el fútbol, gran parte de su éxito era que la final del Mundial se jugaba en las mismas condiciones que un partido de tercera regional. Dicho lo cual, estoy a favor del VAR. Estoy a favor del VAR porque ha traído un elemento de aplicación de la justicia que en una industria millonaria, no lo olvidemos, que esto no es un deporte, es una actividad industrial a nivel mundial que mueve miles de millones de euros o de dólares, era necesario. Pienso que el VAR, a lo que nos gusta a los periodistas deportivos, pues ha evitado algunas polémicas, pero ha traído otras, ¿no? Y en ese sentido, como el fútbol también creo que tiene una gasolina en su motor, que es la polémica, ¿no? El debate, la discusión, bueno, pues de eso no vamos a estar exentos. Pero sí que es verdad que ha traído una justicia que era necesaria, sobre todo cuando hay en juego tanto dinero, ¿no? Y tanto componente emocional y pasional. Ya no se meten goles con la mano. Ya, no, ¿Me lo dices a mí por argentino en algún motivo? No, lo puedo pensar también por cualquier jugador. No, lo digo en general. Ya no se meten goles con la mano, ya no se meten goles en fuera de juego, ya no se consienten agresiones que antes el árbitro no veía. En todo eso hemos mejorado. Creo que tiene dos aspectos mejorables. Uno es el tema de la interpretación del árbitro y otro es el tema del tiempo. Que no me gusta nada los goles en stand-by, ¿no? Cuando tienes al público y a millones de espectadores en casa esperando a ver qué pasa con un gol 2 o 3 minutos, ¿no? Para luego celebrarlo. El otro día viví una cosa muy curiosa. Yo soy abonado del Leganés en mi equipo y fui a ver el partido contra el Tenerife. En el minuto 91 marcamos el 2-1 y allí estuvimos. Además, fíjate que yo había pensado que era fuera de juego viendo la jugada, ¿no? Y allí estuvimos todos en el minuto 91 esperando a ver si daban gol o no, ¿sabes? Entonces, y al final celebras al rato, que ya se te ha olvidado hasta cómo remataba a puerta, y todo el mundo celebrando el gol, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es positiva la llegada del... Fue gol. Si no, no lo hubiese contado. Pero bueno, estoy muy de acuerdo también con lo que decía Vicente, que tenemos el VAR como elemento más visible, pero la gran transformación verdaderamente del fútbol y de todos los deportes viene por el empleo del Big Data, ¿no? Y todas las consecuencias que no somos muy conscientes y que él ha explicado muy bien, no voy a repetir,
tienen en la mejora del deporte y en la mejora del deportista, ¿no? Yo pienso que estamos viviendo una época esplendorosa. La tecnología ha venido para ayudarnos y tenemos que sumarnos a ese carril, ¿no? Y creo que nos ofrece unas posibilidades mágicas, sobre todo a la prensa deportiva, porque antes no lo comentó, lo tenía en mente. Nosotros, la prensa deportiva, formamos parte de la industria de la información, del ocio y del entretenimiento. Las tres cosas. O sea, con la información solo no viviríamos. Tenemos que aplicar ocio, o sea, hacer partícipe la gran familia que forma el deporte, y entre ellas estamos nosotros participando. Somos parte de esa industria del ocio y del entretenimiento. Y eso nos, como ha dicho también Vicente, soy de la misma opinión, me hace ver el futuro con optimismo. Me gustaría ahora, si podemos meternos un poquito en sus redacciones, que nos cuentes, empezamos si querés por vos, Vicente, vamos peloteando un ratito cada uno. Muy bien. ¿Cómo van a dividir la redacción y cuánta gente tienen para cubrir el Mundial? Si van a tener equipos específicos para cada país. Pues mira, ¿Cuál es el plan? ¿Puedo apuntar lo que diga? ¿Puedo qué? Apuntar lo que vayas a hacer. Está grabado, después lo podemos ver. No, vamos a ver. En el Grupo Prisa, porque aquí voy a hablar del Grupo Prisa, no del diario AS. Saben ustedes que el diario AS pertenece al Grupo Prisa, que es el mismo grupo que tiene al diario El País, la cadena SER y 5 Días y, bueno, en fin, y emisoras por América Latina. Es decir, somos un grupo global, iberoamericano o hispanoamericano. Entonces, cuento todo esto porque vamos a hacer algo que hasta ahora no habíamos hecho. Empieza a tomar nota, Pacho. No, es muy sencillo, no hemos descubierto nada. Simplemente, en lugar de abordar el Mundial unidad de negocio por unidad de negocio, que es lo que hacíamos, es decir, el país enviaba a su gente, nosotros como diario deportivo enviábamos a otra gente con otros perfiles, en función de los intereses y lo que quería hacer cada medio. La radio, por supuesto, enviaba productores, técnicos, locutores, periodistas de campo, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho ha sido una definición o diseño del Mundial completamente transversal. Es decir, no hemos pensado en las unidades de negocio y en los periodistas, sino que hemos pensado en el contenido, por ejemplo. No es lo mismo decir que el país va a enviar 9 personas y que el AS va a enviar 10 y que la radio, la cadena SER o Caracol o W o ADN en Chile va a enviar X periodistas y ellos van a cubrir su mundial como ellos consideren, cómo definir lo que son áreas de interés desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, hicimos una lista de cuáles eran los temas que teníamos que cubrir de forma intensiva y extensiva. Punto 1, España, la selección española. Punto 2, los rivales de España. Punto 3, las otras grandes selecciones que no necesariamente van a jugar con España. Argentina, en fin, Colombia no, por desgracia, ni Chile, pero bueno, México, Alemania, en fin, lo que nos toque, ¿no? Luego, el Mundial en sí, es decir, el Mundial genera una cantidad de información que no necesariamente pasa por las grandes selecciones, sino que jugadores que descubrimos, selecciones revelación, etcétera, etcétera. Luego, Qatar. Es decir, ¿qué vamos a contar de Qatar? Por ejemplo, ¿qué pasa con la polémica de los trabajadores muertos? ¿Qué pasa con ese temor, yo creo que infundado, pero da igual, de que si va un gay a Doha, si lo van a detener? Pues no lo van a detener, obviamente, pero bueno, ¿qué pasa, no? En fin, contar cómo es Qatar. Y una vez definidas las áreas, de forma transversal adjudicamos los recursos. De manera que a España la va a cubrir periodistas de la cadena SER, periodistas del AS y periodistas del País. Y daremos información a todas las emisoras nuestras en América que quieran información de España. Las selecciones americanas, ¿quién las va a cubrir? Pues las van a cubrir los periodistas de México, que van a ir, los periodistas de Colombia, que van a ir, los periodistas de Chile, que van a ir, y nuestros equipos de las ediciones de Estados Unidos, que nos van a cubrir los equipos americanos, ¿no? México, Canadá, etcétera, etcétera. Es decir, hemos hecho una cobertura transversal en función del contenido y no en función de los recursos.
¿Con esto qué conseguimos? Creo yo que ofrecer una imagen de fortaleza del grupo, porque el que siga la información en los medios del Grupo Prisa va a tener la oportunidad de leer los artículos de Álvaro Benito, por ejemplo, que es un comentarista español muy reconocido, pero también podremos oír y ver a Londoño de Colombia o a Alejandro Gómez de México, es decir, a nuestros periodistas allí. Y luego, obviamente, la cobertura va a ser muy audiovisual. O sea, ya no nos planteamos cubrir el Mundial como lo cubríamos antes. Ya no se piensa en páginas, se piensa en vídeo, se piensa en audio, se piensa en streaming, se piensa en conexiones en directo, se piensa en todo el contenido que ha convergido. ¿Convergido se dice? Sí. Qué mal suena. Suena raro. Suena fatal, ¿no? Que, bueno, todos los formatos que hemos ido incorporando en estos años y que nos van a permitir, creo yo, humildemente, y aquí está mi competidor y muchas veces ganador en la pelea, ofrecer a nuestros lectores, televidentes y oyentes o escuchadores pues un contenido muy variado en el que habrá mucha información de América, habrá mucha información de las selecciones europeas, habrá mucha información de España y que, en definitiva, pues espero yo que podamos demostrar la fortaleza del Grupo Prisa. Nosotros vamos a enviar entre 50 y 60 personas en total al Mundial. Me parece muy interesante este planteamiento de Vicente, que nosotros también tenemos en mente. Lo que pasa es que digamos que también vamos buscando la sinergia entre todos los verticales que caen del paraguas de marca, ¿no? Porque nosotros tenemos una radio propia, Radio Marca, también tenemos la división en Latinoamérica y, por supuesto, España, ¿no? Entonces, también hemos planteado un poco ese concepto global, pero solo bajo el paraguas de marca. No lo hemos hecho con el resto de la compañía, que en este caso podría ser los compañeros del diario El Mundo, que irán, tendremos cierto apoyo, pero digamos que no oficializado, ¿no? Si en algún momento se necesita ayuda, pues la tendremos, porque son miembros compañeros del grupo, pero nosotros hemos planteado la cobertura del Mundial en esas tres patas, la central de papel y web, ¿no? Aquí en España, Radio Marca, y la cobertura latinoamericana. En esencia, pues el reparto es prácticamente igual. Hay un equipo que seguirá a España, habrá atención preferente hacia los rivales de España, hacia las otras selecciones favoritas, digamos, o las grandes selecciones, y luego lo que se llama el color, ¿no? Que es un poco lo que llamamos nosotros el color, que es un poco pues todo lo que sucede y lo que acontece más allá del terreno de juego, ¿no? En ese sentido, como decía Vicente, lo que sí cambia absolutamente es la cobertura, la forma de contarlo, ¿no? Porque es que casi el papel, que ha sido el motor de los últimos mundiales, bueno, ya en Rusia hubo una incipiente entrada en el mundo digital, pero ahora mismo el papel quizás sea la última de las prioridades que atender, ¿no? Porque tenemos tal cantidad de canales, tantos soportes donde tenemos que mostrar los contenidos, la propia web, con los directos, los canales de Twitch, el canal de YouTube, los programas que hagamos tanto allí en Qatar como los que hagamos aquí. La radio, por ejemplo, va a hacer la programación de allí de Qatar por las mañanas, los programas de audiovisuales que hagamos aquí. Eso sí que es el gran cambio que vamos a tener que afrontar y en el que vamos a estrenarnos, digamos, ¿no? Porque aunque hemos tenido un entrenamiento previo en la Eurocopa, en el Mundial pasado, creo que este es verdaderamente el Mundial 99% digital, ¿no? Entonces, ahí sí que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Vamos a ver cómo somos capaces de coordinar todos los recursos que tenemos, tanto allí como aquí, para dar salida a esos contenidos con una visión puramente digital. Y, para mí, lo más importante, y creo que esto sí que es verdaderamente relevante, es que donde está el cambio no es en la estrategia, no es en las sinergias, es en la cabeza de los periodistas que cubran el Mundial, tanto allí como aquí. Ahí es donde tenemos que aplicar el cambio, porque cuesta entender el redactor que antes iba
veía, pues no sé, un partido, por ejemplo, o alguna cuestión que haya pasado en la calle y tal, y se iba tranquilamente, esto ya estoy hablando de tiempo muy atrás, ¿no?, a escribirlo al hotel y tal, ahora lo tiene que contar al minuto, y lo tiene que contar para Twitter, lo tiene que hacer un vídeo, tiene que entrar luego en el programa, tiene que... Ahí es donde está el gran cambio, en la cabeza de los periodistas, no solo con este Mundial, sino yo creo que a nivel general. Un pequeño detalle que tiene que ver con la cobertura, y es que este va a ser un Mundial que tiene una enorme ventaja, a pesar de todas las pegas que le podamos sacar, tiene una enorme ventaja, y es que todo se va a disputar en la misma ciudad. Y para nosotros, que por ejemplo tenemos la experiencia del Mundial de Rusia, que fue un espanto, porque te pasabas el día volando, eso es fundamental en términos de coste y en términos de posibilidades de hacer lo que decía Juancho. Es decir, tener todo el equipo metido en un mismo hotel y que los estadios estén a 20 minutos, media hora como mucho, es un cambio radical. Sí, porque hay un asunto, Vicente, que es muy importante y hay que tenerlo siempre en cuenta, que es el coste económico que supone una cobertura de un mundial. Lo que dice Vicente, claro, es muy importante, es un factor fundamental. En Rusia te ibas de Moscú a Kazán y eran, no sé, 3 horas en avión, ¿no?, y viajes para un lado para otro. Aquí va a estar todo como mucho más contenido, pero claro, las empresas como modelo de negocio estamos en una situación delicada y, claro, hay que contener mucho los costes. El alojamiento es lo más caro. Por último, primero, Vicente, te puse un aprieto, así que me corresponde igualar los términos. Juan Ignacio, primero, ¿hay alguna herramienta que consideres fundamental para tus periodistas a la hora de cubrir el Mundial y estar mirando cosas que digas, hay esta herramienta en Internet, alguna clave, alguna cosita que nos puedas ayudar a los medios regionales, que por ahí no llegamos a 50 personas en la redacción? Es que es muy fácil y muy sencilla. La gran herramienta es el teléfono móvil. Con un teléfono móvil, un periodista es el dueño de todo. Porque ahí no solo que puedes transmitir un vídeo, una foto o una crónica escrita desde ahí, desde un elemento que llevas en el bolsillo, sino que también llevas en el bolsillo una enciclopedia, llevas en el bolsillo toda la historia de los mundiales, llevas en el bolsillo todas las estadísticas de la historia de los campeonatos del mundo, llevas un diccionario. Quiero decir que esto nos iguala, de alguna manera, a las grandes cabeceras y a las cabeceras regionales o locales, nos iguala. Otra cosa es que los periodistas de cabeceras como Marca o como de AS, pues tienen más contactos seguramente, ¿no?, o tienen más llegada por el peso de la cabecera a intentar sacar pues más noticias o más entrevistas y demás. Pero en el fondo, y creo que es una buena noticia para el periodismo como oficio, el teléfono móvil es una herramienta que nos iguala. O sea, puedes entrar en la radio, puedes hacer un vídeo para televisión. Antes ya no necesitas llevar grandísimos equipos y costosos equipos a hacer una cobertura. Ahora mismo lo llevamos todos en el bolsillo, con lo cual esto nos iguala a todos y nos permite a todos hacer un periodismo de excelencia con la misma herramienta. Yo diría 2 cosas para mí fundamentales. Por supuesto, lo que dice Juancho del móvil es importantísimo, porque es verdad que facilita mucho el trabajo. Pero mirando un poquito más al interior del medio y cómo gestionamos este Mundial, para mí hay 2 cosas fundamentales. Uno, la distribución de la información, es decir, el SEO. Es un acontecimiento global. Nosotros, además, tanto Marca como AS, tenemos muchas ediciones fuera de España. Más de la mitad de la audiencia de Marca y de AS viene de fuera de España, por lo tanto, tenemos que posicionarnos muy bien en todos los buscadores. El Mundial va a ser un reto para los equipos de SEO, para que nos lean en Argentina, nos lean en Colombia, nos lean en Chile y también nos lean en Estados Unidos en las ediciones en inglés que tenemos, porque tanto Marca como AS tienen ediciones en Estados Unidos, en español y en inglés. Por lo tanto, el SEO. Y el SEO ya es tarde. El que no haya trabajado el SEO, que se olvide, porque esto hay que trabajarlo con meses de antelación, haciendo todo el trabajo para que luego el buscador te dé autoridad y te coloque. Y en segundo lugar, el trabajo en redes sociales. Pero en redes sociales no pensando en la audiencia, no pensando en la audiencia que te va a dar, porque yo creo que las redes sociales, siendo importantísimas, desde mi punto de vista, no lo son tanto por la audiencia como por las interacciones. Es decir, por la conversación que tú generes con tu audiencia. No sirve de nada tener 1,5 millones de seguidores en Twitter si tú no interactúas con ellos. ¿Para qué los quieres ahí los 1,5 millones? Es decir, o en Facebook. Es mejor tener a lo mejor 500.000 o 100.000
pero que tengas un número de interacciones muy elevado, eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene valor. Entonces yo apuntaría a estas dos cuestiones, la distribución y la interacción con tu audiencia en las redes sociales. Perfecto. Ya me está corriendo Ricardo, pero abro el espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nos vamos a extender un poquito de tiempo, un poquito más el tiempo. Le pido disculpas. Sobre Florentino Pérez, no pregunten, por favor. Siempre suele preguntar la gente sobre Florentino Pérez. Bueno, pregunta. Discúlpame, discúlpame. Por favor, identificate nombre, apellido y medio. Gesell Tobías de La Voz de América. Quería preguntar un poco, he venido escuchando un poco de ruido en los últimos meses sobre que el fútbol ha dejado de ser de interés para los más jóvenes, que debido también a la tecnología, las redes sociales, los más jóvenes ya no están interesados en un deporte al que se tienen que sentar y verse 90 minutos, porque ahora todo pasa muy rápido, todos quieren un resumen rápido de las cosas y no se están calando un partido de 90 minutos. ¿Es realmente esto una posibilidad? ¿Ustedes lo ven como una posibilidad? ¿Hay que hacer algún ajuste, un cambio? ¿Cómo le presentamos este deporte a una nueva generación que a lo mejor está en un mundo en donde la velocidad de lo que consume va mucho más rápido? Sí, vamos a ver. Si nos ponemos en la piel de un joven, imagínate TikTok cómo funciona, ¿no? 3 segundos cambias, 3 segundos cambias, 3 segundos cambias, 3 segundos cambias. ¿Cómo le pides a ese joven que mantenga la atención durante 90 minutos en una sola cosa? Pero diría más, ya no sé qué entendemos por joven, yo me siento joven, pero ninguno de los que estamos aquí, creo, mantenemos la atención fija 90 minutos en un partido de fútbol, ahora mismo. O sea, haces descansos para ver el móvil, porque además sabes que si te pierdes el gol hasta lo puedes ver, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene que actuar sobre eso. Pero no es un problema de fijar la atención, es un problema de que a lo mejor hay que cambiar alguna cosa, porque los chavales ven juegos, no me acuerdo cómo se llama, el Fortnite y estos, que duran más incluso, ¿no? Yo creo una recomendación, en mi opinión, que tendría que llevar el fútbol a cabo ya, es el tiempo corrido, o sea, poner 25 minutos cada tiempo y que el reloj se pare. Porque una de las cosas que más pueden chocar a un chaval es que durante 5 minutos, cuando hay un jugador lesionado, casi siempre fingiendo, no pase nada, ¿no? Entonces, eso sí que hay que corregirlo. Yo creo que como en el tema que antes comentábamos de las muertes en el Tajo, aquí nos faltan algunos datos fiables. Porque si escuchas al presidente de la Liga de Fútbol Española, a Javier Tebas, él te va a decir que es mentira, que las audiencias demuestran que la gente joven sigue viendo el fútbol. Pero si tú escuchas al principal promotor de la Superliga europea, que es Florentino Pérez, el discurso suyo va por donde tú comentabas. Es decir, que efectivamente cada vez hay más gente joven que no mira el fútbol por televisión y que por lo tanto hay que ofrecerle partidos de mayor interés, porque un Leganés, con todo el respeto al equipo de Juancho, un Leganés Getafe, bueno, un Leganés, un equipo de su categoría, no interesa. Lo que sí que es cierto, y creo que eso lo podemos constatar cualquiera de los que estamos aquí, es que, por nuestros hijos, es que la gente joven, como decía Juancho, le cuesta muchísimo estar 2 horas pegado a la pantalla de un televisor, cuando ellos viven multipantalla y con contenidos breves y muy atractivos y que va a una velocidad que el fútbol no puede dar. Entonces yo creo que ahí sí que hay una reflexión de qué formatos adquiere el fútbol para atraer a la gente joven, porque es cierto, yo lo digo por mis hijos, y uno de ellos es muy futbolero, pero muy futbolero de jugar. No ve apenas partidos de la Liga Española. Incluso el Real Madrid, que es su equipo, tampoco creas que le interesa mucho en televisión. Seguramente si lo llevo al campo, o nos vamos al campo, le gustará, pero no es un gran consumidor de fútbol y tiene 19 años. Entonces yo creo que ahí hay un problema que si no estuviéramos todo el día tirándonos los trastos a la cabeza, la Liga y la Federación se sentarían, analizarían, pero con datos que no tenemos, porque las audiencias de los partidos de pago, no sé si ustedes saben que en España es secreto, salvo que alguna televisión lo quiera dar, pero prefieren no darlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere saber qué audiencia ha tenido un partido que haya tenido muy poquita audiencia. Nadie del negocio, quiero decir.
Y en cambio hay determinados clichés sobre cuáles son los partidos que más se ven. Bueno, aparte de ese pequeño problema, que es que no tenemos realmente esas audiencias, hay también datos muy interesados y que están un poco manipulados. Pero yo creo que ahí hay un problema. Pero hay un problema en el fútbol como lo hay en la venta de coches. Me refiero con la gente joven, ¿eh? La gente joven ya no pide un coche. La gente joven comparte coche o va con un coche eléctrico de estos que hay por la calle, o por lo menos a mí mis hijos no me piden coche y yo a su edad pedía un coche como un loco, ¿no? Pasa lo mismo con la ropa. Es decir, la gente joven no quiere gastar mucho dinero en ropa. Entonces están las marcas de ropa fastidiadas porque la gente joven no compra ropa, compra la gente de 60 años. Bueno, hay infinidad de negocios en que la gente joven está a otra cosa. Y el reto de la sociedad capitalista y de las marcas es atraer a los jóvenes. Y frente a eso tenemos fenómenos como Ibai Llanos. Ibai Llanos es un... ¿Conocen a Ibai Llanos? ¿Han oído hablar de él? Bueno, es un caster o un influencer, yo no sé cómo llamarle porque es de todo, que tiene audiencias espectaculares en su canal de Twitch. ¿Y qué hace Ibai Llanos? Nada, nada me refiero, sí que hace, pero que digas qué hace Ibai Llanos que nos explique, quizás un problema de edad también, que tenga 600.000 personas viendo la retransmisión del Balón de Oro, cuando los medios, que éramos los reyes del mambo, no tenemos esas audiencias, pero ni locos. Entonces, ese señor, la audiencia que tiene es joven. Y hay otros experimentos de comunicadores que llegan a audiencias jóvenes de forma sorprendente y que nosotros no tenemos ni idea, desde luego saben cosas que los demás no sabemos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que mirar. Hay que mirar con humildad, vuelvo a lo que dije antes, la soberbia se acabó, ya no somos los reyes del mambo, se acabó, humildad, intentar aprender, a ver estos cómo lo hacen, porque ellos no quieren saber nada de ti. Ellos llegan a los jóvenes pero no te van a dar la fórmula. Y es verdad que cuando lo ves, pues no lo sé, por qué este hombre gusta tanto, pero gusta. Y lo mejor es que está Ibai Llanos, está The Graph, está Auronplay, que es gente que gana 10 millones de euros al año. O sea, no estamos hablando de un tiillo, de un chisgarabís que hace cositas, no. Estamos hablando de una industria, La industria, los e-games y todo este tipo de nuevo negocio en el que los medios tradicionales ni la olemos. O por lo menos se las. No sé si marca un poco más, no, pero no la olemos, de verdad que no. Yo quería añadir ahí, sobre lo que está diciendo Vicente... Hablando de jóvenes, me refiero a todo esto hablando de los jóvenes. Solo un pequeño mensaje que creo que es en el que tenemos que trabajar los medios convencionales. La gente joven en Ibai, en The Gref, en todos estos, lo que busca o lo que ha encontrado es un prescriptor. Yo creo que tenemos que quedarnos con esa palabra y trabajar alrededor de ella. La gente joven busca prescriptores. Y ahí es donde no es fácil, pero creo que esa es la palabra clave. Mira, perdón, ya con esto termino. En la última fiesta de los 40 principales aquí en España, los 40 Music Awards, trajimos a 2 influencers, pero insisto, son influencers, son casters, son de todo. 2 mexicanos, que si hay algún colega mexicano seguramente los conocerán, que cada uno de ellos tenía 25 millones de seguidores. Entonces, claro, cuando yo veía a aquellos 2 tipos ahí en el escenario, a los que yo no conocía, y seguramente nadie de la gente que estaba allí conocíamos, porque eran de México, y por lo tanto su audiencia estaba en México, no estaba en España, y yo pensaba que entre los 2 había 50 millones de personas que les seguían, es cuando te echas a temblar, porque realmente es cuando ves que no has entendido nada. Creo yo, que algo estamos haciendo mal o seguramente ya no tenemos la capacidad de hacer determinadas cosas y tampoco pasa nada. Desapareció Kodak, han desaparecido tantas cosas que ¿por qué no vamos a desaparecer nosotros también algún día? Pero claro, cuando ves a 2 tipos que tenían uno 21 y el otro que eran 23, 50 millones de seguidores y por supuesto ganaban millones, es cuando realmente dices, no tengo ni idea, y el que sepa, pues lo lamento, pero es un impostor. Porque ellos saben, tú no. Ellos sí, tú no. Sí, yo voy a cerrar hablando de la falacia de los 3 segundos de TikTok.
El mismo chico que está mirando TikTok y viendo esos videitos de 3 segundos es capaz luego de sentarse y mirar durante 2 o 3 horas a uno de estos influencers o viendo cómo se juega un partido de Minecraft o cualquiera de esos jueguitos y no se mueven de adelante de la pantalla. No, eso es lo que te digo. Los chicos tienen un poder de concentración muy grande, pero es en los temas que a ellos les interesa, nada más. Pero sobre eso hay que actuar, sobre eso hay que actuar. bien. Bueno, hemos terminado, les agradezco muchísimo y nos corren del escenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ganaron por goleada hoy. Gracias por esto. Pero no se pueden ir sin responder una pregunta que se las hice antes de llegar acá. ¿Dónde hay que ir a cobrar? Sí, No era esta. ¿Quién gana el Mundial? Una ¿El palabra. Mundial? Es fácil. Buena pregunta. ¿El corazón o la razón? Corazón. Francia. Corazón. Corazón España. Razón. ¿Cuál es la...? España, y si no, me encantaría que fuese Argentina. Bueno. Ricardo. Y ahora vamos a hablar de fútbol. Bueno. Vamos, Messi, carajo. No, yo quería agradecer el gesto de grandeza que tuvo Gimnasia para permitir que Boca salga campeón este año. Yo les puedo decir que desde que llegué a Madrid fui en peregrinación 3 veces al Bernabéu. ¿Saben por qué? El 3-1 en la Libertadores, River a Boca. Perdón, lo tenía que decir. Muchas gracias a todos, muy amable por venir.